Bueno, nuevamente, muy buenos días al doctor Alberto, doctor Jefferson. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, en esta conversación, en donde vamos a tener un acercamiento a, como lo decía Andrés, al compromiso del empresario con el sector educativo. Quisiera, sin más, entonces, iniciar con el doctor Alberto. Me gustaría que nos contara y nos compartiera un poco acerca de su trayectoria y cómo desde su experiencia, desde su trayectoria, ha llegado a encontrar esa relación y ha llegado a trabajar en esa relación entre la empresa y la educación. Jaime, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. El tema para mí comienza por la claridad que como empresario uno tiene que tener de no solamente generar valor para los accionistas, sino generar valor para todos sus relacionados. Me gusta el concepto de generar valor. Algunos lo llaman compartido, otros lo llaman generar valor para la comunidad, para la sociedad, para el entorno, pero claramente para cada uno de los relacionados, partiendo por los consumidores, los clientes, los colaboradores, los proveedores y la comunidad en su conjunto. Creo que cuando uno como empresario busca generar valor para todos sus relacionados, claramente llega a que la parte de comunidad es tan importante como la parte de sus consumidores, sus clientes o sus colaboradores. Nosotros hemos sido siempre muy convencidos de la importancia de generar desarrollo de los colaboradores, pero este tema de la educación surge cuando estamos en un congreso en Boston, en Estados Unidos, y vemos cómo conceptos de calidad total, que en el año 93, así 27 años, era la parte, digamos, la último avance en tecnología de gestión. En ese momento vimos cómo esas herramientas de gestión de las empresas podían ser útiles para el sector educativo. Y entonces utilizamos esas herramientas de gestión para acompañar empresas a colegios. Y comenzamos con 10 empresas y 10 colegios a través del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y esas 10 empresas y 10 colegios empezamos a definir un proceso de orientación estratégica, de gestión de procesos, todas las herramientas de gestión tratando de hacer una gestión efectiva. Eso comenzó en ese año 93-94 y desde entonces nos empezó a llegar una y otra vez distintas cosas. Lo primero fue que al poco tiempo el secretario de Educación de Bogotá, que en ese momento era el doctor, ay, se me fue la palabra, bueno, el secretario de Educación del momento, nos invitó a que lleváramos los conceptos de calidad total a la Secretaría de Educación de Bogotá. Y entonces comenzamos con esa Secretaría de Educación de Bogotá y al poco tiempo Cecilia María Vélez fue nombrada Secretaria de Educación de Bogotá y ella nos invitó a seguir trabajando con ella en la Secretaría de Educación. Entonces, ese tema de trabajar con la educación arrancó ahí, primero con colegios y al poco tiempo con la Secretaría de Educación. Después, más adelante, llegamos al Ministerio, pero todo comenzó por ese acercamiento con las instituciones educativas. Y fue un proceso de aprendizaje de doble vida, donde claramente nosotros como empresarios aprendíamos de los colegios y los colegios aprendían de las experiencias de las empresas. Nosotros como empresarios, lo primero que hicimos al trabajar con los colegios era definir qué era un ser humano de calidad y qué era una institución educativa de calidad y qué era un proceso de formación y educación de calidad. Ese proceso nos permitió llegar a una definición de cómo era que queríamos nosotros también buscar ese desarrollo integral de nuestros colaboradores. Y en Mills creamos un proyecto que se llamaba Líderes Siglo XXI, un proyecto que busca el desarrollo integral de las personas, empezando por la identificación de cuál es el sentido de su vida, cosa que más del 90% de nuestros colaboradores nunca se ha preguntado, cuál es el sentido de su vida. Y de ahí surgieron unos talleres, unos procesos de autoevaluación, participación, meditación, en el fondo reflexión interior que condujo a definir qué quería cada uno ser como ser humano
y cómo veía el trabajo como el camino del desarrollo integral, como la forma de ser plenamente él. Nosotros lo definíamos muy sencillamente, era cómo lograr que el viernes por la tarde sea tan atractivo como el lunes por la mañana. Cuando uno logra que el lunes por la mañana uno llegue apasionado, con ganas de aprovechar esa maravillosa semana que tiene por delante para tratar de hacer algo espectacular, entonces quiere decir que el trabajo adquirió sentido para él y vio el trabajo como la forma de crecer como ser humano integral y donde están todas las oportunidades de relacionarse con los demás. Si quiere paro ahí y seguimos conversando porque me todo Claro el que tiempo sí. yo solito. No, doctor Alberto, dos novedades. Al parecer, María Camila ya pronto va a estar con nosotros nuevamente. Usted menciona un concepto que es muy valioso y que ha estado muy presente en las empresas, y es la generación de valor. En esa experiencia de acercamiento con el sector educativo, ¿cuál ha sido ese valor que se ha generado en esa relación mutua en la que usted ha trabajado? En el tema de gestión, que fue lo primero que hicimos, claramente dimos muchas herramientas, por ejemplo, de planeación estratégica, de gerenciamiento de procesos, de desarrollo humano. La parte de gestión humana, lo que aquí maneja muy bien Alejandro, el tema de gestión humana en la institución educativa no se veía como algo tan prioritario y a la larga es fundamental. Yo pienso que la base del liderazgo es el liderazgo, por ejemplo. Soy un convencido de que uno puede decir todo lo que quiera, pero si en mis actuaciones hago lo contrario, nada funciona. Entonces, el concepto de liderazgo, por ejemplo, nos llevó a acercarnos mucho a la institución educativa y de ahí surgieron proyectos como Rectores Líderes Transformadores, donde Rectores Líderes Transformadores es un proyecto que busca que el líder tome conciencia de su desarrollo integral como ser humano, como parte de liderarse a sí mismo. Si él se puede liderar a sí mismo, ya puede empezar a liderar a los demás. Pero si el líder no se lidera a sí mismo y no tiene claro quién es él, quién es, qué quiere y para dónde va, pues a la larga está desorientado. Bueno, creo que ya María Camila la estamos viendo. ¿Será que ella ya nos está oyendo o no? Sí, María Camila, muy buenos Sí, los estoy días. escuchando. Muy buenos días y gracias por la invitación y qué pena los contratiempos Buenos días. tecnológicos. No hay ningún Tranquila, problema. bienvenida. María Camila, bienvenida. Mi nombre es Jaime Cáceres, soy el subdirector de Unicorporativa, la universidad corporativa dentro de Uniminuto. Entonces, te damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Ya iniciamos nuestra conversación, ya nos están acompañando nuestros queridos colaboradores de Uniminuto. Arrancamos preguntándole al doctor Alberto y conociendo un poco sobre su trayectoria y cómo a través de su experiencia ha llegado a trabajar en esa relación entre el sector educativo y la empresa. Entonces, iríamos ya con el doctor Jefferson, porque nos gustaría conocer de parte del doctor Jefferson, digamos, esa mirada complementaria. ¿Cómo ha sido en su experiencia educativa, directiva dentro de la academia, ese acercamiento con la empresa? ¿Cómo ha sido como esa contraparte desde su perspectiva? Y ya adelante, María Camila, te dejo a ti la batuta de la sesión y nuevamente bienvenida y muchas gracias. Qué bueno Gracias tenerte a ustedes. conectada. Adelante. Adelante, doctor Jefferson. Muchas gracias, Jaime. Un saludo a todos los presentes. Un saludo muy especial al doctor Alejandro Bustamante desde la Dirección de Gestión Humana por permitirnos al tiempo que tú, Jaime, estos procesos de refuerzo y de desarrollo también del talento humano de Uniminuto en todo el sistema. Aquí estamos integrados colaboradores de Uniminuto en cada una de las sedes, entonces creo que eso es algo muy importante, doctor Alberto, que lo tengas en cuenta también, no es solamente Bogotá, sino de distintas partes del país, donde también a veces en esos entornos, en esos contextos, no es tan fácil compartir con personas con la experiencia tuya, con el saber tuyo, y eso te lo agradecemos de corazón, que estés acá con Uniminuto, doctor Alberto. A María Camila, pues qué rico verte acá, bienvenida, un gusto. Ya no solamente te estamos viendo a las 11 de la noche cuando estamos terminando nuestro día laboral, sino también acá con nosotros en esta mañana, entonces qué alegría tenerte acá. Y quisiera empezar dándoles un saludo del padre Diego Jaramillo, nuestro presidente del Consejo Superior de Consejo de Fundadores de Uniminuto. Padre Diego es una persona muy apasionada por todos estos procesos de formación y de
mantener esa identidad de lo que es el ser minuto de Dios. Y ahora que escuchaba al doctor Alberto, muchos de esos temas de liderazgo, muchos de esos temas del desarrollo humano, pues están muy vinculados a nuestra identidad como minuto de Dios. Saludo del padre Camilo también, padre Camilo Bernal, que hablamos ahora, doctor Alberto. Ese ejercicio debe estar muy vinculado también en términos de educación y en términos de la relación con empresa, y de nuestro rector general, el padre Harold Castilla. Entonces, frente a la pregunta de Jaime, bueno, un poquito como en contexto, la relación con la industria, la relación con la empresa a nivel de las instituciones de educación data de varios siglos. Al principio fue un proceso como de un conocimiento desarrollado y una necesidad de hacer esa transferencia de conocimiento a las empresas. Y cuando el doctor Alberto nos planteaba lo que están desarrollando desde los años 90, es eso, es transferir, es cómo se transfiere entre unos y otros una serie de conocimientos y sobre todo una serie de experiencias. Creo que hoy en día es muy válido el ejercicio de transferir experiencia. El conocimiento se va dando, el conocimiento se va estructurando, pero ese quehacer y ese desarrollo del ser humano es muy importante. Más adelante evoluciona a un tema de la búsqueda de financiación en las dos vías, tanto empresarial como financiación universitaria, y empezamos a generar unos mix por allá en los años 1800, hacia la Segunda Guerra Mundial, unos mix de investigación entre lo que fue la investigación básica, ejemplos como la química, como la farmacia, que fueron vinculando la universidad con las empresas, y una investigación también muy aplicada, que empieza a recoger algunos elementos iniciales, como decía el doctor Alberto, de esa relación de la empresa, de esa relación de la universidad con una sociedad que lo necesita. Después de la Segunda Guerra Mundial y tal vez hasta 1969, un año interesante para la vida del ser humano, empezamos a hablar de una comercialización de tecnologías, es decir, cómo se van desarrollando unas tecnologías a partir de unos retos que se empiezan a presentar en función de consultar una demanda que está requiriendo y que está buscando algunas respuestas y algunos productos, algunos servicios que solucionen sus necesidades. Entonces se empieza a generar un movimiento muy importante, muy interesante, de la investigación en función de desarrollo de productos y de servicios que satisfacen necesidades. Y el reto está hoy planteado, como lo decía el doctor Alberto. ¿Cómo se pueden desarrollar esos ejercicios de la relación universidad-empresa-sociedad hoy en día, que son muy importantes cuando vemos el auge de nuevas ciencias, vemos el auge de nuevos desarrollos, biotecnologías, bioética, bueno, muchos elementos que nos van aportando de manera interesante nuevas posibilidades para esa relación, en un marco de complejidad constante, en un marco de unos costos crecientes también, en los cuales, como decía el doctor Alberto, los elementos de gestión y los elementos de cómo gerenciar de mejor manera la institución, no solamente la educativa, sino la institución empresarial, es muy importante. Se requiere incrementar más investigación, una investigación mucho más participativa, y eso es importante. Y hay un ejercicio, una transferencia de conocimiento, pero con un elemento muy especial en función de ese generar valor. Es una transferencia en doble vía. No es solamente la transferencia antigua donde la universidad desarrolla para la empresa, sino también la empresa tiene una serie de conocimientos, de experiencias que son muy válidos y sobre todo muy necesarios en la academia. Y ya más adelante podríamos hablar un poquito sobre este tema de cómo se puede estructurar y cómo se ha venido estructurando también desde la experiencia de Uniminuto este proceso. Entonces, Camila, adelante después de estas primeras de cambio. Entonces, tú adelante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente les reitero lo complacida que estoy de participar en este espacio académico, entre otras cosas, muy importante en medio de la pandemia. Quisiera arrancar con el doctor Alberto Espinosa, aprovechando su experiencia para que nos ilustre un poco, nos ayude a entender ese vínculo de la empresa y la educación, cómo le aporta y cómo nos ayuda a construir sociedad cuando estamos hablando que la pandemia, entre otras cosas, significó un retroceso. 10 millones de estudiantes, según la UNESCO, en Latinoamérica, digamos, han desertado de educación, tanto superior como educación básica. Bueno, yo creo que un buen punto de partida es el siguiente. Primero, entender la realidad del sistema educativo en Colombia. Aquí hay una gama muy amplia de
estoy hablando básicamente de educación básica y media para empezar, aunque primera infancia también aplica. Nosotros nos hemos concentrado mucho en primera infancia, educación básica y media. ¿Por qué? Porque creemos que ahí es donde comienza a formarse el ser humano. Lo que vemos es que cuando hay falencias, inclusive en la primera infancia, todo se vuelve mucho más difícil. Y aparte el afecto, por ejemplo, que se deja de recibir en los primeros años, es insustituible. Entonces me parece a mí que el punto de partida es ¿qué ha pasado con esta pandemia? Con esta pandemia ha pasado, primero, que los niños están en las casas. El hecho de estar en las casas, cuando los padres tienen que salir a trabajar, se vuelve un tema bastante complejo. Hemos visto testimonios de rectores que nos cuentan niños de 8 años, no sé si inclusive algunos alrededor de esa edad, que se quedan íngrimos solos en su casa y muchas veces sin ninguna herramienta de comunicación. En algunos casos con un celular, en algunos casos con capacidad totalmente limitada de comunicación, etc. Entonces yo creo que la empresa tiene muchísimo para aportar. Primero que todo, yo creo mucho en el acercamiento de las instituciones educativas con las empresas en las localidades. Si pensamos a nivel nacional, no hablemos solamente de las localidades en Bogotá, sino a nivel nacional, normalmente en algún pueblo o en alguna situación, en alguna parte del país, hay empresas o hay actividades económicas cerca a las instituciones educativas. A mí me parece que ese acercamiento de la institución educativa a la empresa y de la empresa a la institución educativa es el punto de partida. Primero, con recursos básicos como puede ser la parte de comunicación. Si no se puede con celular, pues inicialmente va a tener que ser por escrito. Hoy en día hay mucho de esa parte de comunicación, pero yo creo mucho en el tomar conciencia de que para formar un niño no es suficiente ni un maestro ni una institución educativa. Al niño lo forma la tribu, y el concepto que la tribu forma me parece que es fundamental. Y la tribu comienza por los padres, pero cuando los padres no tienen muchas veces ni el conocimiento ni las capacidades o tienen muchas limitaciones que no les permiten ejercer adecuadamente su paternidad, requiere el soporte de la sociedad. Y ahí la empresa tiene una oportunidad de aportar, las autoridades, pero también la empresa, en fin, toda la comunidad, cómo suma esfuerzos para no estar cada uno aislado. Sí, ese es un punto muy importante, doctor Espinosa, entre otras cosas porque las cifras son muy discientes y yo lo pongo en perspectiva con la pandemia porque es, digamos, el antecedente más reciente y que ha dejado sin duda al descubierto toda la infraestructura débil que se tiene en materia de educación. Quería precisar, o más bien corregir una cifra. 10 millones de estudiantes es, digamos, el universo que se tiene, pero según la UNESCO son 160 millones en Latinoamérica que a propósito de la pandemia se quedaron sin educación. Solo en Bogotá, de cada 10, 4 no tenían herramientas tecnológicas. Y quisiera preguntarle al profesor Jefferson Arias sobre esa deuda histórica. No es de ahora, pero digamos, la pandemia lo ha dejado al descubierto, la ha desnudado frente a nosotros, frente a nuestros ojos, cuando vemos cómo la deserción escolar, cómo la deserción universitaria es una realidad, no solamente por la falta de herramientas tecnológicas, sino por muchos otros factores. Sí, Camila, muchas gracias. Es un tema multifactorial ahí en función de no solamente, como tú dices, que son las TICs, y las TIC se podría ver como desde dos ámbitos. Una perspectiva tiene que ver con el acceso a las mismas, y tú lo decías ahora, el equipo, o el celular, o la tablet, más el tema de conectividad. Y no solamente una conectividad en ciudad. En Bogotá hemos encontrado que no todos los estudiantes que están en Bogotá tienen acceso a una buena red tecnológica. Entonces, si eso lo vemos en Bogotá o lo vemos en gran ciudad, si lo extrapolamos a un municipio rural o a unas condiciones más complejas, pues vamos a encontrar que muchos niños y muchas familias van a tener dificultades para la conexión y la conectividad. Y ahí vienen otros elementos adicionales a los cuales se ha tenido que recurrir y que de una u otra manera han ayudado a soportar el ejercicio. Y como Uniminuto, por ejemplo, tenemos una experiencia en MITU con nuestra Vicerrectoría Regional Orinoquía, donde para mediar en este proceso de conocimiento y de avance de los programas académicos, utilizamos la radio como el mediador. ¿Qué fue esto? Regresarnos
algunos años atrás, donde la radio era un elemento, un factor muy importante en procesos de formación, y hoy en esta pandemia, en esta crisis, como tú lo mencionas, María Camila, ha surgido también como una herramienta muy poderosa. Entonces, vamos encontrando como alternativas. Pero por el otro lado está ya el manejo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tampoco ha sido sencillo. Es decir, esa relación que se teje entre la institución y el estudiante, entre la institución y la familia, también ha sido compleja desde varios puntos de vista. Si lo vemos desde la básica primaria, desde la básica secundaria y aún desde ese preescolar, la capacidad de respuesta de los padres de familia, y el doctor Alberto lo decía ahora, como la primera fuente de conocimiento y de cercanía de ese estudiante frente ha dificultado mucho. Hay padres de familia en colegios que se han venido quejando sobre el tema de muchas asignaturas o de su no manejo de la tecnología, y a veces nos escudamos en el proceso de que los niños hoy en día tienen el chip de la tecnología y eso facilita el ejercicio, pero en la práctica no es tan real. Y en educación superior el ejercicio también ha sido muy retador y está en función y se relaciona demasiado con esa capacidad del docente de no ser ya un docente transmisor sino de ser un facilitador de un conocimiento que se va tejiendo y que las mismas tecnologías de la información y la comunicación van haciendo resaltar unos procesos diferentes, donde ya todos tenemos un mayor acceso a esa información y donde es un ejercicio más de diálogo. Entonces ahí vienen unas metodologías y unas pedagogías diferentes que debemos ir sorteando. Entonces, creo que las cifras que tú planteas se pueden multiplicar un poco, no solamente en función de las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta, sino también de los procesos pedagógicos y didácticos que podamos ir desarrollando, y un cansancio también, si me permiten la expresión, como mental o psicológico que pudiéramos tener unos y otros en función de estar concentrados en esta mediación, y que requiere también otros tipos de alivianar. Ejercicios de bienestar. Nosotros, por ejemplo, en Uniminuto tenemos una unidad muy fuerte que es nuestra dirección de bienestar, de asuntos estudiantiles, más el bienestar para colaboradores, en función también de lograr ese descargue, ese respiro en medio de esta agitación tan rápida que genera la mediación tecnológica. Hay una carga muy importante en cuanto a la educación. No solamente son, como lo decía el doctor, como decía usted, profesor Jefferson Arias, un estudiante no se hace solo, necesita de muchos recursos, de muchos elementos que lo rodean. Y esta pregunta se la quiero trasladar, insisto, aprovechando su experiencia y con el mayor respeto al doctor Alberto Espinosa, que fue presidente de Alpina, una de las compañías, yo creo, más representativas, más importantes en el país. ¿Cuál ha sido justamente o cuál es el compromiso del sector educativo, del sector empresa con el sector educativo, entre otras cosas, porque estamos hablando a ACRES, que es la representación de los estudiantes que vimos se movilizaron el año pasado, están hablando que solamente tienen, la cifra que ellos dicen son 97.000 millones de pesos de los 800.000 millones de pesos que se requieren para funcionar, digamos, en óptimas condiciones. Y si comparamos eso con las cifras de la UNESCO, que dice que por la pandemia en un 9% se van a disminuir los recursos de un 3,6%, que era lo que estábamos en el 2019 al 2020 por la pandemia. ¿Cuál sería ese compromiso? ¿Cómo debería ser esa articulación entre el sector educativo y el sector empresa? Entre otras cosas, se lo digo porque yo creo que sí debe haber un compromiso fuerte, aunado para hacer alianzas, más que todo, de cómo la educación le aporta al sector productivo del país. A ver, perdón, quisiera empezar cerrando de la pregunta anterior, se me quedó entre el tintero, que hablaba de las grandes diferencias que hay entre las instituciones educativas de punta, de más alto nivel y con más organización y con más estructura, y las que tienen más carencias. Yo creo que el aporte que sí, que están empezando a hacer o están haciendo desde hace tiempos, las que tienen más tecnología a las que la tienen menos, es muy importante, y hay que resaltar ejemplos como la Alianza Educativa, donde colegios como el San Carlos, el Nueva Granada y los Nogales y la Universidad de los Andes están apoyando a instituciones educativas de concesión para llegar a las clases más necesitadas. Ahí hay mucho de ese aprendizaje y de las buenas experiencias
de los que tienen más tecnología, más conocimiento, más vivencia, más experiencia, para llevar eso a las otras. Cuando ya hablamos específicamente de qué pueden hacer los empresarios. Bueno, primero que todo, los empresarios, yo pienso que a partir de los impuestos, pues están dando la base de la repartición, digamos, de la riqueza. Pero luego, yo creo que cada vez hay más empresarios preocupados por incidir en las políticas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Incidir a nivel de políticas del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, desde la época de Cecilia María Vélez, en el año 2000, empezó a invitar a la Junta de Empresarios por la Educación para trabajar muy de cerca con el Ministerio para definir políticas y estrategias para hacer más eficiente o más efectivo en la gestión del Ministerio. Y lo mismo en las Secretarías de Educación. En nuestro caso, desde el año 95, trabajamos con la Secretaría de Educación y claramente tratamos de aportar herramientas como, por ejemplo, los sistemas de evaluación de los resultados del sistema educativo. Cecilia María Vélez, en la Secretaría de Educación de Bogotá, comenzó a implementar esas medidas de indicadores de pruebas saber y las primeras pruebas para evaluar la calidad de la educación. Entonces, yo pienso que toda esa transmisión de conocimiento, de herramientas de gestión del sector productivo al sector educativo es un punto de partida. Y de ahí para adelante, yo veo que en las distintas regiones hay muchísimas iniciativas valiosas. Por ejemplo, en el Viejo Caldas, en la costa atlántica, aquí en Cundinamarca, a través de, por ejemplo, la Fundación Alquería, la Fundación Cabelía de la empresa Alquería ha aportado muchísimo. La misma Fundación Alpina aquí también ha trabajado, ha ido tú en primera infancia. O sea, lo que quiero decir es que iniciativas privadas hay muchísimas a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, y yo creo que hay que seguir con eso. Pero para mí, lo más importante es la parte de aportar en la parte de la gestión de lo público. Yo pienso que los empresarios, dentro de las responsabilidades que tenemos, es aportar en esa gestión de lo público, aprovechando todo nuestro know-how, llevándolo al sistema educativo. Quiero devolverle ahora la pregunta, pero a la inversa, al profesor Jefferson, por el compromiso del sector educativo con el empresarial y sobre todo por lo que le precisaba. Yo creo que es muy importante fortalecer esa alianza bajo el entendido del beneficio que representa para la empresa, para la industria del país, profesionales de talla, profesionales íntegros. ¿Cómo se articula ese compromiso entre uno y otro sector? Muchas gracias, María Camila. Hay varios elementos que surgen frente a tu pregunta y es una relación de alianza, en medio de lo que hoy en día vamos denominando ecosistemas, lo vamos llamando como ambientes de aprendizaje compartidos y en ese ejercicio cada uno de los actores que intervienen, de esos stakeholders que están ahí relacionados, pues tienen unos roles muy importantes que ejercer en función de sus capacidades y en función de las necesidades también y esos intereses comunes que se pueden generar. En principio, se ha planteado estos modelos, por ejemplo, de la triple hélice, donde está el Estado, donde está la universidad y donde está el sector empresarial, que tratan como de desarrollar acciones y desarrollar procesos interesantes en función de cómo fortalecer cada uno de esos actores y cada uno del relacionamiento de esos actores, con un mayor servicio a la sociedad, con un desarrollo de un conocimiento mucho más aplicado, mucho más sensible frente a necesidades de los actores, y a partir de ahí se empieza a generar pues esa cuádruple hélice donde además de la empresa, el Estado y las universidades, se le agrega a la sociedad como un actor vivo, como un actor proactivo también, que empieza a ejercer muchos elementos de aportar a ese proceso de alianza y que al mismo tiempo de ser beneficiarios del proceso tiene también muchísimo que aportar. Entonces, creo que esos modelos de relacionamiento entre estos cuatro actores son fundamentales frente a la pregunta que tú vas desarrollando. Y se empiezan a generar también acciones ya muy puntuales y muy precisas que
que se están modelando también desde procesos de enseñanza-aprendizaje y desde didácticas de formación. Entonces, empezamos a encontrar elementos como de la solución de retos dentro de ese ecosistema. Entonces, cómo las universidades pueden estar trabajando la solución de problemáticas no solamente empresariales, que así estaba concebido en un principio, sino la solución de problemas también sociales. Y cuando estamos en ese proceso, encontramos que es un ejercicio donde cada uno de estos actores que había mencionado con anterioridad, el Estado, las empresas, la sociedad y las universidades, tienen mucho que aportar y tienen mucho que desarrollar en función de lo que se busca al final de todo el proceso, que es un bienestar, que es una calidad de vida, que es un desarrollo humano, social, territorial, que es algo que nos va a beneficiar a todos. La pandemia nos coloca en un ejercicio muy especial, nos coloca sobre la mesa un elemento de complejidad, posiblemente un elemento de caos también, que dentro de ese caos tenemos que empezar a ordenarnos como sociedad, a ordenarnos como instituciones para poder solucionar lo que tenemos en ese momento como reto, que es fundamental. Tú hablabas de una deserción, tú hablabas de unos ejercicios de futuro, tú hablabas también de unos proyectos de vida que en algún momento pueden quedar con un gran interrogante. El doctor Alberto ahora y antes de iniciar la transmisión en vivo, estábamos hablando de ese proceso donde uno se pregunta, ¿yo a qué vine al mundo? ¿Cuál es mi nivel de trascendencia? Y esa es una pregunta que a nivel de empresa se hace y se resuelve fácilmente con la planeación estratégica, pero cuando se retorna a la persona genera muchas dificultades. Y lo digo por experiencia desde la academia. Al arrancar mis clases, siempre hago esa pregunta, ¿a qué viniste tú al mundo y cuál es tu nivel de trascendencia? Y cuando tú colocas de frente esa pregunta ante las personas, la gran mayoría empieza a durar el ejercicio. Oiga, ¿verdad? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi compromiso con la sociedad? Y la pandemia nos coloca en términos de cómo ese reto y de cómo ese desafío y de cómo ese nivel de trascendencia que voy teniendo en esta vida, o lo tengo que reforzar con mucha pasión, con mucho entusiasmo en lo que hago, o la misma pandemia me genera unos elementos de otros caminos. Y ahí es donde la empresa, ahí es donde el Estado también, en un ejercicio de integración con esa sociedad y las universidades, tienen mucho que decir y tienen mucho que hablar y tienen mucho que aportar. Es un tema donde todas las voces caben, entre otras, porque hay que seguir construyendo y fortaleciendo la educación en el país. Ya son las 9:57. Qué rica la conversación y muy interesante, doctor Alberto Espinosa. ¿Cuál es el camino para fortalecer los cimientos de esa relación, para fortalecer, entre otras, la educación, para abrir más espacios, para ir cerrando cada vez más esa deuda histórica, para ir saldando esa deuda que tienen de un sector a otro? Retomando lo que decía Jefferson, yo quisiera comenzar por definir cuál es el sentido de la educación. Nosotros estamos convencidos de que el punto de partida es formar seres humanos íntegros, responsables y solidarios. Y quiero recalcar un poquitico sobre esas tres palabras, porque es que yo creo que el minuto, lo más importante que nos transmite es ese partir de seres humanos íntegros. Yo creo que en la medida en que somos íntegros y que cada uno de nuestros hijos, nietos o colaboradores sea íntegro, estamos empezando a construir esa sociedad que soñamos. Entonces, esos seres humanos íntegros se forman principalmente a partir del ejemplo. Si yo he hecho cualquier discurso, pero después soy incoherente entre lo que pienso, digo y hago, pues estoy transmitiendo es lo que hago, no lo que pienso ni lo que digo. Y cuando hablo del siguiente capítulo, que es el de responsables, es que yo creo que la educación tiene que formar seres humanos autónomos, responsables de sí mismos. En el pasado nos ha pasado muchísimas veces que los rectores y los maestros creen que cuando hay estudiantes que nacieron con limitaciones económicas, tienen también limitaciones de capacidades intelectuales y humanas. Y hay que quitar ese gran prejuicio, que es un gran daño que se le hace a la sociedad cuando no se confía en que el estudiante tiene que convertirse en un ser humano responsable. Entonces yo insistiría mucho en esa parte de responsable. Y solidario. Y yo creo que con este tema de la pandemia que acabamos de ver, sí que están surgiendo oportunidades de ser solidarios. Entonces me parece que el primer gran reto que tenemos y la forma de trabajar en conjunto es, primero, que cada una de nuestras organizaciones como empresarios
cumpla con esos tres elementos, que sean seres humanos íntegros, responsables y solidarios. Y de ahí para adelante, cómo influimos y aportamos a la institución educativa cercana o a la regional donde estemos para tratar de que haya más de lo mismo. Aquí tenemos ejemplos que a mí me parecen muy inspiradores, como puede ser el Grupo Bolívar, que es un ejemplo de una presidencia que además es el nuevo presidente, sigue las mismas directrices del presidente de los últimos 40, 50 años, y yo creo que son ejemplos de instituciones que sirven para que todos los colaboradores crezcan con esa formación integral y que aporten la transformación de la sociedad, y aportan en lo educativo en las instituciones en las cuales están vinculados. Doctor Jefferson, ahora se la traslado a usted, la ruta, la hoja de ruta, el camino que se debe seguir para fortalecer esa relación. Muy bien, muchas gracias. Voy a iniciar con un ejemplo que pude vivir en el 2004 cuando hacía mi doctorado en Mondragón Universitatea. Mondragón Universitatea hace parte del Grupo Mondragón, un pool de empresas que desde la economía solidaria ha ayudado a desarrollar la parte norte de España y se consolida como un grupo empresarial muy fuerte. En algún momento que podíamos compartir con Jesús Cataña, el presidente en ese momento del Grupo Mondragón, yo le hacía un poco la pregunta en función de lo que decía el doctor Alberto, y es, ¿cuál es el proceso de formación que ustedes tienen para las nuevas generaciones? Y Jesús me decía, no tenemos un proceso de formación estructurado porque aquí lo que se enseña es con el testimonio, con la experiencia de los papás, de los abuelos, en función de la solidaridad y en función del estar pensando en un cooperativismo cada vez mucho más desarrollado, y eso es lo que ayuda a formar las nuevas generaciones. Entonces, en ese proceso, creo que uno de los compromisos que pudiéramos tener, y frente a la pregunta que haces, María Camila, es ese ejercicio de, por un lado, de esa ética, esa integralidad que debemos demostrar cada uno de los actores que están en este ecosistema, y que se va traduciendo ya en acciones específicas para la educación. En las instituciones de educación superior, por ejemplo, hoy en día estamos mirando el tema desde lo curricular y vemos la necesidad de ese empresariado, de esos empresarios muy juntos al diseño de los nuevos productos académicos. Y esto tiene que ver con una pertinencia, esto tiene que ver con una coherencia también frente a esas necesidades que tiene el sector empresarial y que tiene la sociedad en función de una oferta futura. Todos estos procesos de educación para la vida, de educación continua, son claves y son necesarias unas acciones de ese empresario en función de la experiencia que le puedan volcar en unos cursos mucho más cortos, mucho más posiblemente cercanos a la necesidad de una población interesante para el país. Diseño de perfiles. A veces las universidades empezamos a diseñar unos perfiles muy lejanos de ese profesional o de esa persona que a futuro se va a relacionar con la empresa, un poco lejanos a los perfiles que requieren las entidades hoy en día, la sociedad hoy en día. Entonces, ahí hay un ejercicio también de vínculo entre la empresa, entre la sociedad, entre el Estado también, con la academia. En la transferencia, pues, asumir unos propósitos sociales, es decir, ese valor compartido, ese valor que podemos generar todos para una sociedad, es un ejercicio de todo reconocer y asumir unos retos sociales y un ejercicio de desarrollo de una sociedad y desarrollo de un territorio que nos compete a todos. Hay un tema muy importante hoy en día y tal vez pospandemia va a ser fundamental, y creo que ahí podríamos trabajar, doctor Alberto, muchas cosas importantes, y es el desarrollo del emprendimiento. El desarrollo del emprendimiento no solamente desde la generación de nuevas ideas, nuevos emprendimientos, sino también el fortalecimiento de emprendimientos que hayan iniciado hace poco. Porque si yo soy un personaje que en el 2019 arranqué mi empresa, pues me cogió pandemia en la curva de arranque de mi empresa y puedo estar en muchas dificultades en este momento. Y no solamente voy a requerir un tema económico, sino también voy a requerir el acompañamiento tanto de la universidad como de los empresarios en ese proceso de fortalecimiento post-pandemia de este sector empresarial, que nos llevará a una reactivación económica mucho más importante. Y en temas de sostenibilidad, pues hay un ejercicio ahí de compartir eventos académicos donde podamos estar manifestándole a una sociedad, a una comunidad, los distintos saberes, las distintas experiencias. Y por supuesto, la oportunidad que deberíamos tener las instituciones de educación superior de ingresar con un protagonismo mayor a las empresas
hacer asesorías, hacer consultorías y al diseño de nuevos productos y servicios, creo que son elementos fundamentales. Y hacer lo que estamos haciendo en este momento, que es el doctor Alberto compartiendo con nosotros academia, su experiencia, sus saberes, y eso es enriquecedor, no solamente para las instituciones como cuerpo colegiado, sino para cada uno de nosotros como profesores que vamos alimentando también nuestro discurso y nuestro ejercicio didáctico en función de poder tener a futuro unos profesionales más pertinentes con las necesidades país. Complementando lo que dice Jefferson, me encanta una frase que dice que lo que acaba de explicar con detalle Jefferson, y es la formación de seres humanos, que es que dice que muchas veces en las empresas contratamos a la gente por lo que saben y los despedimos por lo que son. Me parece que eso es muy importante, es que lo que ustedes forman de ser humano, ese ser es lo que más nos interesa. Lo que sabe es necesario, pero si el ser no es lo que requerimos, no es una persona adecuada para trabajar con nosotros. Esa es una reflexión muy valiosa y se los recalcaba antes de la importancia de hacer profesionales íntegros, no solamente en la parte técnica, en la parte profesional, sino como personas, porque yo creo que al final del camino las empresas lo que buscan en el recurso humano es justamente eso, humanidad, calidad humana. Ya son las 10:06 de la mañana, estamos en el conversatorio Compromiso del Empresariado con el Sector Educativo. A las personas que están conectadas a esta hora, que nos acompañan en esta mañana, les agradecemos enviar sus preguntas a través de la plataforma Teams. Vamos a recibirlas para planteárselas al doctor Jefferson y al doctor Alberto Espinosa. Quiero avanzar en los retos post-pandemia. Me abre esa ventana usted, profesor Jefferson, para preguntar por los retos post-pandemia, entre otras cosas, para seguir disminuyendo o para impactar las cifras. Las estaba viendo y son escandalosas. Estaba viendo que el 80% de los estudiantes se van a matricular para el primer semestre y van a estudiar para el 2021, pero el 20% dijo que no, y preocupa la cifra porque es que entre 21 y 23 años el 40.5% no pretende estudiar el próximo año. Los retos después del COVID-19. Bueno, voy a tomarme la palabra antes del doctor Alberto, en función de la pregunta que haces. Es un ejercicio de mucha preocupación que ha venido desarrollándose a nivel de instituciones de educación, sobre todo superior, en función de cómo reducir esa deserción que tú estabas planteando en un 20%, y yo lo veo como desde dos órbitas. Una órbita es el estudiante continuo, el estudiante antiguo, que es un estudiante que ha sentido un golpe muy fuerte en función, algunos que estaban trabajando y han perdido sus empleos, o que su familia ha visto disminuidos los ingresos por tema de pandemia, y eso afecta el ejercicio. Otro reto importante que tenemos es nosotros como institución, en el caso de nuestra sede aquí en Bogotá, que es presencial, ese choque cultural que genera el ejercicio de presencialidad versus una formación mediada por TICs. Ese también ha sido un ejercicio interesante de manejar y un reto muy importante que nos ha tocado trabajar en función de nuestros docentes y nuestros estudiantes para seguir con esa mediación. Entonces, ese es como un primer grupo de trabajo, que son los estudiantes antiguos, que de una u otra forma pueden sentir ese ejercicio de pandemia y ahora pospandemia, y estamos mirando también cómo ustedes lo han visto en noticias, María Camila ha presentado varias veces el ejercicio de cómo las instituciones de educación superior hemos buscado hacer alivios financieros para los estudiantes, flexibilizar un poco el tema de los pagos de matrícula, esto con el fin de poder generar un acceso a la educación superior en estas épocas de pandemia y ahora pospandemia. Por parte del Estado hemos visto que en muchas regiones se ha juntado el Estado, el gobierno nacional y los gobiernos locales para buscar una gratuidad en la educación a través de la oferta de universidades públicas, y eso ha sido también muy importante porque es un ejercicio de mantener la mente del ser humano en función de su actividad, en función de su crecimiento personal, o si no tendríamos unos problemas mayores a futuro en temas de lo social, de lo psicológico. Pero el otro gran componente de la problemática y el desafío que encontramos es el estudiante nuevo. El estudiante nuevo es muy interesante analizar en este momento porque él sí está sufriendo ese salto al vacío
que genera esta alternancia, que genera esta mediación por TICs. Es decir, es un estudiante que viene en su básica primaria, básica secundaria, de manera presencial, full time en el día, etcétera, etcétera, y ahora se enfrenta a una oferta en educación superior mediado por TICs, pues queda como cuando uno se lanza al vacío. ¿Y qué hace? Entonces, eso dificulta mucho el proceso de definición de si voy a estudiar o no voy a estudiar. Entonces, las instituciones de educación superior estamos trabajando fuertemente en ese ejercicio de señalar y de permitirle a la persona, al futuro estudiante y a la familia también, un entendimiento de que, por un lado, es temporal este ejercicio de la mediación por las TICs. Por otro lado, nos deja muchas enseñanzas, por supuesto, de la herramienta como proceso de mediación en la enseñanza-aprendizaje, pero también como el tiempo es fundamental hoy en día. A veces pensamos que, listo, voy a parar un semestre, voy a parar un año, voy a parar 2 años, pero es un tema que es muy importante para los seres humanos a futuro y sobre todo para la productividad del país en el futuro. Es decir, necesitamos también contar con una sociedad que se vaya formando frente a las necesidades que tiene la empresa, que tiene el mismo gobierno, el mismo Estado, y todo eso en conjunto pues requiere también una capa de profesionales a futuro que, si se ve disminuida, podemos tener en riesgo la productividad del país en algunos años. Yo lo que creo es que el mundo sí cambió radicalmente con lo que está pasando en estos últimos 6 meses. Y ese cambio implica que la tecnología sí se volvió parte de la vida de la institución educativa y de todos los seres humanos. Mejor dicho, la unión de todo el mundo a través de la tecnología es una gran amenaza, es una gran dificultad, pero es una grandísima oportunidad. Oportunidad, por ejemplo, de estar comunicados hoy en día con cualquier parte del mundo. Yo hoy en día tengo una reunión a esta hora con ustedes, pero pues simultáneamente puedo estar hablando con Europa, con Japón, con cualquier parte del mundo. Entonces, esas oportunidades de aprendizaje y de cambiar de un entorno pequeño que podría ser un mercado local o nacional a un mercado mundial, hay que entenderlo. Ese nuevo mercado es inmenso. Y son oportunidades de cambiar el proceso de aprendizaje con temas que indudablemente requieren complementarse la parte virtual con la parte presencial. Una cosa no va a sustituir del todo a la otra, pero sí son grandísimas oportunidades de tener acceso a temas diferentes. Y yo creo que el sistema educativo va a tener que repensarse en muchísimas cosas, aprovechando esa gran oportunidad, aprovechando la tecnología y también buscando formas de complementar con lo que queda haciendo falta. Eso es muy importante en lo que usted dice, doctor Espinosa, porque hemos aprendido a hacer multitask. Yo creo que hay que sacar lo mejor de las dificultades de la pandemia, que entre otras cosas llegó para quedarse, por lo menos, según dicen los expertos, 1 año más, 1 año y medio más. Tengo varias preguntas para ustedes, pero quiero darle paso a las preguntas que nos están haciendo los colaboradores. Voy a unir varios temas que ustedes tocaron, el doctor Espinosa, frente al tema del empleo. Por otro lado está el emprendimiento. Hay una pregunta que nos llega y es cómo acercar a nuestros estudiantes a la realidad empresarial para que puedan estar preparados para responder a las demandas y necesidades actuales del sector productivo. Se la quiero trasladar inicialmente al profesor Jefferson y ya luego al doctor Espinosa. Sí, para dar respuesta a esta pregunta que es muy interesante, voy a retomar lo que planteó el doctor Alberto anteriormente, y se nos ha facilitado mucho ese tránsito del conocimiento de la experiencia de empresarios y emprendedores en función del acompañamiento de los jóvenes estudiantes. Entonces, se han desarrollado muchos webinars, se han desarrollado muchos ejercicios de formación mediados por la TICS, y eso ha facilitado un poco también esa relación entre la experiencia del empresario y la realidad del empresario con la vivencia del estudiante, que puede ser un poco más lejana, y eso nos ha ayudado como a formar también, y no estoy diciendo solamente de Uniminuto, sino de varias instituciones de educación superior que han permitido y han facilitado que estas TICs puedan mediar en la optimización de los tiempos de unos y otros. Así hablábamos con la Universidad Javeriana, Sabana, en un grupo de trabajo que tenemos los viernes de la tarde. El viernes pasado hablábamos de cómo los tiempos, por ejemplo, de desplazamiento del tránsito que yo hago entre la casa y la universidad, hoy en día se ven reducidos en función de la optimización
de los tiempos de atención de los grupos. Entonces, ya no estoy gastando una hora, 10 minutos en el ir y venir de la universidad al trabajo, sino lo estamos aprovechando en función de reunirnos con más personas, de reunirnos con otros seres que nos ayudan también a formar y a desarrollar. Entonces, creo que una forma de acercar a los estudiantes a esa realidad y a los empresarios a la realidad de los estudiantes es esta mediación por las TICs. Y tendríamos empresarios de cualquier parte del mundo, como lo decía el doctor Alberto, y creo que eso es significativo no solamente para la formación del estudiante, sino para la formación del futuro profesional para el país. Y hay un tema que voy a relacionar que se me quedó en el tintero frente a la pregunta anterior, María Camila, y es un ejercicio, por ejemplo, de los micronegocios. Es un trabajo que viene desarrollando la obra Minuto de Dios con la Vicepresidencia de la República y varias entidades en función de apoyar a esos empresarios de los micronegocios, que es un segmento poblacional y es un segmento económico muy importante para el país, pero que se ve muy afectado por la pandemia y por la pospandemia. Y es importante hoy en día para el tema de los micronegocios contar con personas como ustedes, no solamente el doctor Alberto, sino también la experiencia y el saber de María Camila, como unos tutores, como unos coaches, como unos mentores de estos micronegocios. Y ahí se va a necesitar muchas personas que desde distintas disciplinas, desde distintos saberes, desde distintas experiencias, puedan nutrir en función de lo que nos planteó el doctor Alberto, de un conocimiento compartido a estos microempresarios que requieren muchísima formación. En temas de comunicación, María Camila, la comunicación es uno de los problemas que más tienen las empresas hoy en día, tanto la comunicación interna como la comunicación externa. Entonces, ese ejercicio que ustedes como comunicadores pueden generar como mentores de estas personas en los micronegocios puede ser fundamental y es muy necesario. Yo complementaría hablando un poquito del voluntariado en las empresas. Yo creo que en las empresas, en muchísimas empresas, se promueve mucho el voluntariado de sus colaboradores. Y yo creo que lo que se respira en la empresa del concepto de que una empresa tiene unos consumidores o clientes, en nuestro caso, que siempre trabajo con productos de consumo, diferenciamos entre el consumidor y el cliente porque el consumidor es el que va a comerse el helado, el yogur, el producto cualquiera que yo haga, y el cliente es la tienda, el supermercado, el canal por el cual llego. Lo que yo digo es que nosotros desde las empresas partimos siempre de las necesidades de nuestros consumidores. ¿Cuál es la necesidad de mi consumidor? ¿Cuáles son la forma como yo se la estoy satisfaciendo? ¿Y cuáles son las nuevas necesidades que están surgiendo como consecuencia de lo que estamos viviendo? Eso me parece que ese concepto de identificar las necesidades e insatisfacciones de nuestros consumidores para con base en eso ofrecer productos y servicios de cada vez mejor calidad, que se anticipen a las necesidades futuras y que satisfagan adecuadamente las necesidades actuales, es parte de lo que en cualquier actividad, producto o servicio que ofrezcamos, tenemos que ver cómo mejoramos. Y ahí surgen oportunidades para cualquier estudiante que pueda aprender de las experiencias de los demás, pero también colaboración de voluntarios de las empresas que quieran acompañar a grupos de estudiantes o, en el caso de las universidades, virtualmente tener reuniones donde tengan experiencias de personas variadas que pueden apartar a partir de sus experiencias y vivencias. Sí, nos siguen llegando muchas preguntas de los colaboradores, las personas que se conectan a esta hora, a este espacio que nos ha abierto la universidad, Minuto de Dios. Yo quisiera darle espacio a un tema muy importante y seguir en esa misma línea. Nos escriben, buenos días, gracias por el espacio. Quisiera preguntarles, desde las instituciones de educación superior, ¿cómo se acompañan a los emprendedores para que de verdad puedan generar un impacto económico y social sostenido? ¿Cómo ve el sector productivo? Esto se las voy a dividir. Esta primera parte de cómo acompañan a los emprendedores para que puedan generar un impacto económico y social sostenido se la voy a trasladar al profesor Jefferson y ya más adelante le traspaso al doctor Espinosa. ¿Cómo ve el sector productivo y el acompañamiento que se ofrece a los emprendedores por parte de instituciones de educación superior? ¿Dónde se observan esas brechas? María Camila, entonces frente a la pregunta, podríamos ver distintas experiencias que se han tenido en varias instituciones de educación superior. La más común y la más normal es el ejercicio de formación de esa capacidad emprendedora, que es un ejercicio que tiene que ver con el espíritu emprendedor.
la formación de ese espíritu emprendedor me permite a futuro desarrollarme en cualquiera de los ámbitos del emprendimiento. Y estoy hablando de un emprendimiento donde yo genero mi propia iniciativa o algo que hoy en día necesitamos mucho en las organizaciones y es ese intraemprendedor. Es esa persona que dentro de la misma organización es capaz de desarrollar procesos de crecimiento, evolución y mejor vida para las organizaciones. Entonces, no solamente es el emprendimiento, sino el intraemprendimiento como elementos importantes de formación. Pero también se han consolidado algunas estrategias para el desarrollo de este tema del emprendimiento y fortalecimiento del emprendimiento. Voy a tocar dos casos en un minuto. Uno es el Parque Científico de Innovación Social. El Parque Científico de Innovación Social, que inició por allá en el año 2012, tiene una unidad de acompañamiento al emprendimiento y hace mentorías, hace consultorías. Entonces, ese es un elemento importante de la consolidación de ejercicios de acompañamiento al emprendedor, de fortalecer las competencias del emprendedor, pero sobre todo también de brindar una oportunidad de sacarlo un poco del ámbito netamente académico a un ejercicio de experiencia también. Y en el año 2014, en Uniminuto, viene un poco esta problemática de los primeros empleos y de las necesidades de los estudiantes en función de desarrollar su espíritu emprendedor, se creó el Centro Progresa. Y el Centro Progresa es una unidad que se encarga como de 4 grandes elementos. Voy a hablar de los 2 primeros que de pronto no se relacionan mucho con el emprendimiento, y es una bolsa de empleo para estudiantes y graduados, y hace una relación con la empresa también en función de oferta y demanda de roles y trabajos posibles. Y también se encarga de todo el ejercicio de las prácticas profesionales, que es también una relación con la empresa. Y es ese ejercicio de dónde ubicar oportunidad de práctica a los estudiantes en función de reforzar los saberes y conocimientos de una manera más relacionada con esa realidad que viven las empresas. Y también el Centro Progresa trabaja todos los temas de desarrollo de emprendimientos y viene acompañando a algunos emprendedores estudiantes, vienen acompañando a algunos graduados también que requieren este ejercicio, y no sé si no está relacionado netamente al término de formación, sino también al ejercicio de la búsqueda de la financiación para el emprendimiento, el acompañamiento, la mentoría, la aceleración. Entonces hay experiencias también en ese sentido para fortalecer los emprendimientos y que no se quede solamente desde el punto de vista de formación, sino también con algo de realidad emprendedora. Doctor Espinosa. Yo comenzaría por el tema de liderazgo de sí mismo. Yo creo que sí, el emprendedor tiene que comenzar por liderarse a sí mismo. Yo creo que cuando uno define con claridad su filosofía de vida, sus creencias, sus valores, ese propósito superior, esa trascendencia de que hablaba Jefferson, me parece que es el punto de partida, porque yo creo que cuando yo no le encuentro sentido a mi vida, cuando yo no tengo claro cuál es ese propósito superior, para qué vine a este mundo, pues la motivación es débil y muchas veces la gente está como escampando a ver quién me salva, quién me saca del problema. Pero cuando yo me apersono de mi vida, cuando yo digo yo soy el arquitecto de mi vida, yo tengo que definir sobre qué bases voy a construir mi proyecto de vida, cuál es mi filosofía, cuáles son mis creencias, cuáles son mis valores, qué me motiva, qué me apasiona y qué es lo que hago bien, cuáles son esos talentos predominantes que yo tengo, qué es lo que yo hago mejor que cualquier otro. Yo soy un convencido de las ventajas competitivas. Cada uno como ser humano tenemos que identificar cuáles son nuestros talentos predominantes. Yo desde segundo primaria supe que no era un buen cantante, supe que no era un buen dibujante. Entonces, olvídese, usted no va a ser ni dibujante ni cantante. Usted es bueno para otra cosa. Identifique para qué es bueno. Y para lo que sea bueno, desarróllelo, haga lo mejor posible. Trate de convertir esas fortalezas en ventaja competitiva en cualquier actividad que haga. Y enfóquese, concéntrese, haga lo que le apasiona. Viva apasionadamente cada día, aprovechando esos talentos y haciendo lo mejor posible. Esa persona que se lidera a sí misma y que vive apasionada por lo que hace, tiene sueños. Y entonces dice, en este primer 5 años, en este primer día, en este primer periodo, voy a hacer tales cosas. Y se compromete en ese plan de acción a hacer cada día lo correcto, bien hecho. Si yo cada día hago lo correcto, bien hecho,
voy avanzando por el camino que me corresponde. Pero vivo plenamente cada día y disfruto cada día porque estoy haciendo lo que vine a hacer en este mundo y lo que sé cómo hacerlo y lo hago lo mejor que puedo. Ese es un mensaje muy claro y muy importante para los emprendedores. Definir cuál es la fortaleza y hacerlo con pasión. Yo creo que no hay nada más importante que la pasión para hacer lo que uno o a lo que uno vino a este mundo. Seguimos con las preguntas. Yo creo que yo comparto esta que les voy a hacer a continuación. No podemos perder de vista el contexto posacuerdo de paz que vive Colombia. ¿Qué aporte puede brindar esa relación empresa-educación a la construcción de una paz estable y duradera en nuestro país? Profesor Jefferson. Voy a juntar las dos preguntas, la anterior y esta, en un tema que es como integrador y tiene que ver con la gestión de conocimiento. Creo que hay un ejercicio de gestión de conocimiento importante y que se hace realidad a través de del diseño y la consolidación de redes donde podamos compartir buenas prácticas y experiencias. Creo que eso es fundamental en este ejercicio y creo que podría funcionar muy bien a nivel de este posacuerdo o de esta firma de la paz y lo que estamos viviendo después en estos años. Pero también hay un tema muy importante y creo que el doctor Alberto lo ha planteado y es un elemento fundamental en el ejercicio del desarrollo de la productividad. Está relacionado, por un lado, con un buen producto, con un buen diseño. ¿A qué voy? Este ejercicio de la posfirma nos pone frente a una realidad a través de la cual requerimos que la gente esté productiva, es decir, que haya un ejercicio de productividad, no solamente por la productividad país, sino también por lo que concierne a ellos como seres humanos en un ejercicio de aporte a la sociedad. Entonces, hay un elemento súper fundamental que tiene que ver con elementos de formación, con elementos de compartir, pero que sean muy, muy claros en el ejercicio de qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer hacia adelante. Y si estamos hablando del tema de empresa, si estamos hablando del tema de la posibilidad de ellos generar sus ingresos personales, familiares y un ejercicio de un desarrollo social y territorial, pues hay un ejercicio de ley empresarial. Y tal vez el doctor Alberto lo decía ahorita, un poco el tema de la oferta y la demanda de un producto, de un servicio, y cómo eso tiene que ir generando un desarrollo y un proceso eficiente y efectivo de transacción. En ese sentido, entonces aparecen algunos de los elementos que la empresa hoy en día necesita, que las organizaciones hoy en día necesitan. Uno de ellos es todo el tema de gobernabilidad. Es decir, esos negocios, esos micronegocios, esas unidades productivas a través de los cuales las personas podemos solventar y podemos desarrollar ingresos para satisfacer nuestras necesidades, pues es necesario generarlas con unos eficientes sistemas y modelos de gobernanza. Todo el tema de la formación ya empresarial, que es el tema de manejar bien el mercado, manejar muy bien las finanzas, manejar los sistemas de costeo, manejar los sistemas productivos. Creo que eso es fundamental. Lo digo también por experiencia. Antes de firma del acuerdo, nosotros pudimos desarrollar por allá en los años 2004, 2005 y 2006 un ejercicio como en 8 o 9 departamentos del país, fortaleciendo la creación de empresas de economía solidaria. Y lo que encontrábamos un poco alrededor de la apropiación social del conocimiento es cómo lográbamos generar autonomía en las personas, autonomía de decisiones, autonomía en los procesos de desarrollo humano y social, y creo que eso es fundamental hoy en día si estamos hablando de esa posfirma. Lo digo desde una experiencia antes de la firma, y hoy en día creo que se va fortaleciendo esas necesidades y en las cuales todos, empresarios, sociedad, academia, medios de comunicación, somos importantes en el proceso de mantener una normalidad también en esta actividad posacuerdo. Yo sobre el tema de la paz, creo que un punto fundamental es que la paz empiece por cada uno de nosotros. A mí me gusta un concepto que es, no esperemos a que los demás cambien, empecemos por cambiar nosotros. Si yo estoy en paz, si en mi familia estamos en paz, si en mi pequeña o grande organización estamos en paz y estamos contribuyendo a que esta sea una comunidad de aprendizaje, una comunidad donde todos aportamos y todos aprendemos y aportamos un poco a la comunidad que nos circunda, yo creo que ahí se empieza a construir la paz. Me gusta el concepto de
comunidades de aprendizaje y comunidades en paz y de regiones en paz. Yo creo que si esperamos a que haya una paz total, de que nadie vuelva a matar a nadie, eso no va a pasar. Mejor dicho, el país ha atravesado durante muchísimos años toda clase de circunstancias complejas. Se han tratado de resolver de diferentes formas. Tenemos factores externos que no se van a superar fácilmente, pero a pesar de todo, sí se pueden construir comunidades de paz y se pueden construir personas, familias, organizaciones en paz. Y yo creo que organizaciones, localidades, ciudades y regiones en paz van construyendo un país en paz. En mi opinión, a los empresarios nos corresponde generar riqueza y generar riqueza con convicción de que hay que generar riqueza generando valor para la sociedad. O sea, no es riqueza por encima de todo, sino generando valor para los colaboradores, para los consumidores, para los canales de distribución y para la sociedad en su conjunto. Si generamos valor para cada uno de ellos y conformamos unas comunidades en paz y ejemplos de empresas que lo están logrando, hay muchas, y a mí me parece que cada vez más el concepto de empresas sostenibles que generan valor para sus accionistas, pero también para todos sus relacionados, cada día es más importante. Y si vamos hacia la parte de financiación de emprendedores o emprendimientos, yo creo que muchas empresas están impulsando esa financiación a través de sus fundaciones, pero también hay la Cámara de Comercio y hay muchísimas entidades financieras y el gobierno mismo, a través de los institutos de Impulsa, los demás institutos de promoción del emprendimiento, facilitan y apoyan, asesoran y también ayudan a financiar. Yo creo que aquí lo fundamental es gente con buenas ideas, gente capaz de liderarse a sí misma y gente que tiene sueños que los convierte en realidades. Yo creo que si uno se pone a estudiar, por ejemplo, la historia de grandes empresas que comenzaron en una cocina o en una cosa muy, muy pequeña y que poco a poco fueron desarrollándose, hay mucho que aprender de experiencias valiosas. Yo aprendería de experiencias y trataría de que cada uno se gerencie a sí mismo, tenga grandes sueños y se comprometa consigo mismo a convertirlos en realidades. Eso es lo muy importante. Mire, nos siguen llegando más preguntas. Yo creo que las inquietudes de las personas que están conectadas a esta hora a nuestro foro son muy claras. Hablan, por ejemplo, de las alternativas que se tienen en cuanto a la capacidad ocupacional. Dicen, con la formación dada académicamente en medio de este sistema TIC, ¿se puede lograr un incremento ocupacional? Profesor. Yo creo que las TICs van desarrollando unas capacidades y unas competencias en cada uno de nosotros que son importantes y que son necesarias para la realidad que viven las empresas, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Y eso genera también unos espacios muy interesantes de desarrollo y de posibilidad de conexión laboral. Pero creo que más allá de las TICs es ese ejercicio de una formación integral del ser humano. Y creo que ahí estamos de acuerdo con el doctor Alberto, y es parte como del modelo de formación de Uniminuto. Es la integralidad del ser humano a partir, recordemos que es un triángulo, a partir de unas capacidades técnicas que están en la parte de arriba del triángulo. Tengo que ser el mejor administrador, contador, ingeniero, comunicador, etcétera. Tengo que ser el mejor porque tengo una serie de conocimientos y tengo una serie de experiencias que fluyen alrededor de esa técnica. Pero también hay un ejercicio en la base de ese triángulo que tiene que ver con lo humano. Me reconozco como un ser humano, donde reconozco también un proyecto de vida y puedo generar procesos hacia adelante en función de mi desarrollo personal, profesional. Y al lado están todas estas competencias que tienen que ver con lo social, que es parte del sello de Uniminuto y del Minuto de Dios. Cómo esos tres elementos van confluyendo en función de una formación integral del futuro profesional. Ahora, las TIC son mediación, pero esa mediación también en función de mi capacidad de rebobinar todo el ejercicio de experiencia y saberes, también me genera oportunidades a futuro.
Entonces, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo profesional, las TICs aparecen. Ayer alguien me estaba llamando en la tarde a decirme, me hicieron una consulta médica muy extraña. Me llamó la médica, yo esperando que viniera a visitarme a la casa, y por teléfono me hizo las preguntas. Ah, sí, eso es telemedicina. Es decir, las TICs empiezan a hacer un ejercicio de relacionamiento con todos los elementos o todos los sistemas que circunscriben la vida de las personas, la vida del ser humano. Por eso sí son fundamentales, no son exclusivas, pero las competencias del siglo XXI de cualquier profesional están relacionadas con TICs. Y de acuerdo con el doctor Alberto, esto va a cambiar mucho los ejercicios de gestión hacia futuro. He hablado con varios empresarios que plantean, no, yo estoy entregando oficinas porque me di cuenta que somos mucho más productivos estando en casa, independiente de que tenga que hacerle un bono a la persona por el manejo de internet o de electricidad, lo que sea, pero hay muchas empresas ya que están generando ese mapa futuro y esa perspectiva de estar en casa funcionando. Y ahí es donde un profesional que no maneje TICs puede estar en dificultades frente a un desempeño dentro de una organización. Entonces, efectivamente, las TIC van a marcar mucho del futuro, pero no es lo único. Hay una formación también integral del ser humano que juega en este ejercicio de su productividad y de su rol dentro de una empresa o dentro de una sociedad. Yo lo que creo es que oportunidades para los recién graduados va a haber muchas, pero tiene que empezar. Primero por su entorno cercano, porque puede que en su mercado cercano hay oportunidades. Pero en la medida en que va abriendo su óptica y van buscando, si no hubo en mi comunidad cercana, en mi ciudad, en mi país o en el mundo, cada vez va a haber oportunidades para distintas profesiones, para distintas fortalezas, y yo creo que ahí es donde cambió el mercado del mundo, porque yo creo que a través de todas estas TICs sí se están abriendo muchísimas oportunidades. Lo importante es, nuevamente, cuál es mi ventaja competitiva, qué es lo que sé hacer bien y cómo tengo que complementar lo que yo sabía hacer bien antes del COVID y ahora, porque seguramente hay que hacer muchas adaptaciones. Tengo que desarrollar competencias que antes no eran críticas y que ahora se convierten en críticas para poder ser competitivo en el nuevo entorno. Entonces, para mí, comprender el entorno es el punto de partida para poder desarrollarme yo en lo que el mercado requiere. Doctor Espinosa, yo no puedo dejarlo ir sin preguntarle, sin pedirle un mensaje para las personas, conociendo una realidad palpable en Colombia, y es que muchos de los estudiantes trabajan. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de los empleados tienen algún tipo de programa académico en curso en este momento y que se han visto frustrados su proyecto educativo por cuenta de la pandemia porque han perdido sus trabajos. ¿Qué mensaje les da a ustedes a ellos? Para mí lo más importante es que escojan una formación, puede ser corta o larga, de excelente calidad. Creo que desafortunadamente hoy en día hay muchas formaciones que son de mala calidad. En mi opinión, lo más importante es que busque una institución educativa confiable que dé garantía de calidad. Obviamente especializada en lo que para cada persona sea. Hoy en día y cada vez más va a haber cursos cortos, cursos que en poco tiempo forman en una destreza, llamémosla, en una competencia básica, llamémosla, pero que permite resolver problemas y por consiguiente vuelve a la persona competitiva para empezar a trabajar. Yo tengo un buen ejemplo de una ingeniera química que no conseguía trabajo en ninguna parte y resolvió entrar como secretaria mía en Mills de Colombia. Entró como secretaria porque era muy competente. A los pocos meses se presentó la oportunidad en producción y la pasamos a producción. Lo que yo creo es que las oportunidades van surgiendo si la persona tiene la capacidad, y me gusta un concepto también y es el capitalismo paciente. A veces hay que tener capitalismo paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que los resultados no siempre se dan en la primera semana. Hay cosas que pueden tomar días, meses o años, pero que si uno tiene el foco claro, tiene claro hacia dónde quiere ir uno y tiene claras sus competencias y va desarrollándolas y va adaptándolas a las nuevas circunstancias, con paciencia va a llegar a donde quiere. Si está, en el caso, por ejemplo, muy importante,
escoger bien la empresa en donde quiere trabajar. Si la empresa es una mala empresa, donde las creencias y valores de sus propietarios o líderes no están de acuerdo con los míos, yo creo que es muy importante esa alineación entre el proyecto de vida mío y el proyecto de desarrollo de la empresa. Si hay valores que son contradictorios, creo que estoy en el lugar equivocado, como diría la propaganda. Entonces yo creo que es importante tener claridad en esa alineación entre ese propósito superior de la organización y de la persona, porque ahí hay mucha sinergia. Ahí voy a crecer porque hay valores compartidos. Lo contrario produce rechazo. Muchísimas gracias a los dos por todas esas conclusiones y aportes muy valiosos, al doctor Alberto Espinosa y al profesor Jefferson Arias. Quiero darle la palabra ahora al doctor Jaime Eduardo Cáceres, que es el subdirector de Unicorporativa, para que nos ayude a hacer unas breves conclusiones antes de despedirnos. Muchas gracias. En primer lugar, pues agradecerles. Para la Unicorporativa es de gran valor, haber contado con la participación del doctor Alberto, del doctor Jefferson, de María Camila, moderando el espacio, porque definitivamente le estamos aportando de manera muy significativa a la comunidad de Uniminuto, la comunidad educativa. Entonces, muchas gracias por este espacio. Creo que han sido unos mensajes muy importantes desde muchas perspectivas, desde la perspectiva de la educación, de las iniciativas que se han desarrollado en Uniminuto, y también desde el sector empresarial, y pues indudablemente quedan unos retos bien importantes para seguir abordando desde estos dos sectores y seguir avanzando de la mano para seguir construyendo sociedad y, como dice nuestro plan de desarrollo, seguir generando aprendizaje para la transformación. Entonces, a todos nuestros invitados, a todas las personas que estuvieron conectadas, que hicieron sus preguntas, es también un agradecimiento muy especial. Para todos un excelente resto de semana. Doctor Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, María Camila. Muchas gracias, Jaime, Jefferson. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por todo. Doctor Jefferson, muchas gracias por su participación. Jaime, a ti muchas gracias. Recordar un poco frente a la pregunta que hacía la última María Camila, que la educación es vida y la educación se hace a través también de la misma vida. Entonces, es un poco para los estudiantes y para nosotros los profesores de ese ejercicio de educar es vivir y tenemos que vivir con alegría, con mucha satisfacción. Doctor Alberto, muchísimas gracias por su deferencia, gracias por estar aquí con Uniminuto. María Camila, un honor compartir contigo este espacio, muchas gracias y nos alegra muchísimo. Uniminuto es tu casa y bienvenida aquí en Uniminuto todos los días de tu vida. Muchas gracias, y Jaime y a Alejandro, muchísimas gracias por la oportunidad. A Andrés por ese trabajo también que hizo maravilloso de coordinar el ejercicio. Profesores, estudiantes, graduados que están también conectados, Dios los bendiga y cuídense mucho, por favor. Bueno, María Camila, feliz día para ustedes y muchísimas gracias por la invitación y por abrir estos espacios que, como les decía al inicio, son invaluables en medio de las circunstancias que vivimos cuando la educación enfrenta todo tipo de retos. Que tengan un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.